El proceso no es más que esa serie de pasos que tú haces de principio a fin para que la actividad se cumpla. Hay personas que vienen con muchos chips diferentes y eso no es malo, sino capaz una persona que está aplicando a tu puesto, al de tu empresa, no necesariamente es la persona que tú estás buscando o tú eres la empresa para esa persona. Las habilidades técnicas capaz ya las tiene o ya las va descubriendo en un principio, pero si es que ese empleado choca en los primeros días, semanas o meses con la cultura del trabajo, va a sentirse mal él y va a ser un problema también en cómo se relaciona con el resto. Hay algo que normalmente tenemos en Ulpic y que existe en muchos emprendimientos, en muchas empresas y negocios, y es la rotación de personal. Al ser una legal tech que contratamos mucha gente centennial, estudiantes de derecho que están en sus últimos años, siempre solemos ser a veces un trabajo de transición para esta gente, pero con mucho orgullo les capacitamos, les damos su primer trabajo y les embalamos para que salgan a comerse el mundo. Dentro de todos estos años, hemos visto que siempre existe un patrón en torno a cómo contratar nueva gente, nuevo personal, y es algo que les queremos contar en el día de hoy. La historia de Ulpic es que desde hace 2 años que yo entro, he visto, si bien tanto Esteban como yo somos ya caras conocidas dentro de la oficina, pero hemos visto pasar muchas personas dentro de la empresa, lo que nos ha permitido desarrollar metodologías, descubrir nuevas herramientas y saber cómo hacer un buen proceso de contratación, tanto desde ver antes de que la persona llegue, cómo se desenvuelven los primeros 3 meses y después cómo esa misma persona, que es por ejemplo el caso de Esteban, que empezó siendo pasante y ahora es de CEO, cómo puede seguirse desarrollando dentro de la empresa. Y si es que aquí tenemos una principal lección dentro de este capítulo de cómo se puede contratar a alguien, capacitar a una nueva persona, es algo que tú siempre dices, amigo, que es el tema de tener el mayor cantidad de conocimiento posible por documentado, por escrito. ¿Cómo lo describirías esto a un emprendedor en torno a cómo esto nos ayuda muchísimo a capacitar a alguien nuevo? Tú partiste de algo muy importante que es el tema de la rotación, sobre todo las nuevas generaciones. Yo si bien soy joven, soy del 2002, tú también estás medio por ahí. Las generaciones más jóvenes llegan con un chip generalmente un poco más complicado en el tema. Hemos hecho esto la analogía con muchos empresarios y emprendedores que dicen, antes uno entraba a camellar y lo que le tocaba hacía y hacía con ganas e iba. Las nuevas generaciones vienen mucho más con un chip de saben lo que quieren, incluso toleran mucho menos el tema de la presión y eso ha hecho que los últimos años aumente la rotación mucho en varios negocios. Lo que vamos a hablar con ustedes el día de hoy con David es cómo hacemos este proceso para que ustedes lo sufran lo menos posible. ¿Por qué? Porque cuando se nos va un empleado, entre comillas, digamos, Mahoma, no sufrimos tanto. Cuando se nos va un empleado top o es ese que ejecute, el que hace resultados, ahí sufrimos. Hay que partir de lo que dijo David. El principal paso antes de contratar a alguien, inclusive si es que está todo bien en tu empresa, es tener documentados los procesos. El proceso tiene que estar detallado de tal manera que si es que el día de hoy yo me voy de mi puesto y llega un desconocido de 5 años, solo viendo el proceso puede ejecutar sin ningún tipo de problema el mismo. Entonces, el primer paso es tener todo documentado por escrito, subido, y de ahí viene la parte de capacitación. Creo que la principal lección de este capítulo antes de pasar con las herramientas es, como dice Esteban, tener todo documentado en el tema de procesos. Y muchas veces algunos emprendedores se asustan y dicen, procesos, chuta, ¿y cómo hago eso? A la final el proceso puede que tú seas el todólogo de tu negocio, pero puede que en algún punto te toque delegar las ventas, el marketing, la contabilidad y facturación. El proceso no es más que esa serie de pasos que tú haces de principio a fin para que la actividad se cumpla. Entonces, si es que vos ves que ya te estás catapultando, ya estás creciendo, ya estás con miras a contratar a alguien más, lo que te recomendamos primeramente es que tengas tus procesos, tengas descrito todas las actividades que haces y cómo las realizas para que con una nueva persona, un nuevo empleado le puedas capacitar. Y antes de pasar con las herramientas de este capítulo, no se olviden de proteger lo que tanto trabajo les ha costado construir, su marca. En el primer comentario o en el link de este capítulo de la descripción van a encontrar el link a nuestro test gratuito en donde en menos de 60 segundos van a saber si su marca es o no registrable. Amigo, aquí, ¿cuáles serían las principales herramientas que nosotros utilizamos en Ulpic y que les podría recomendar a los emprendedores en torno a cómo capacitar a un empleado nuevo? Entendiendo que la capacitación viene incluso desde antes de cómo le ficho, cómo le contrato, qué veo en ese empleado. A ver, yo creo que antes que cualquier cosa, como ya les comenté hace un rato, hay personas que vienen con muchos chips diferentes y eso no es malo, sino capaz una persona que está aplicando a tu puesto, al de tu empresa, no necesariamente es la persona que tú estás buscando o tú eres la empresa para esa persona. Por eso nosotros en Ulpic nunca pedimos un CV.
siempre pedimos respuestas en un formulario de acuerdo al perfil de cargo, que es una herramienta importante, levantar el perfil de cargo de qué necesitas y les hacemos lo que les hemos dicho muchas veces aquí, el test DISC, que es el de las personalidades. Cuando tú ya conoces esta herramienta, leíste el libro Rodeado de Idiotas, te das cuenta que, por ejemplo, capaz para un perfil de atención al cliente necesitas a alguien con un amarillo alto, para alguien de un cargo directivo un rojo, para alguien mucho de contabilidad, de tecnología un azul. Eso te ayuda muchísimo. No a establecer un límite de tiene que ser así la persona porque puede variar, pero sí a tener una idea de cómo es la persona antes de la entrevista. Con el tema de el perfil del cargo y el test DISC, siento que es una gran primera parte en torno a cuando el empleado va a entrar a la empresa. Algo que a mí me gusta mucho y que lo aprendí en Ulpic es que es algo muy importante el tema de capacitar en la cultura de trabajo, cómo funciona la empresa, los valores, las normas, las reglas que tienen, como por ejemplo la de responder mensajes o correos en 24 horas. El tema de la cultura de trabajo es algo que no se ve, pero se respira en muchas empresas y de seguro ustedes lo tienen en la suya. El tema de la cultura de trabajo yo creo que es algo que sí o sí se debe capacitar a un empleado en un principio, porque las habilidades técnicas capaz ya las tiene o ya las va descubriendo en un principio, pero si es que ese empleado choca en los primeros días, semanas o meses con la cultura de trabajo, va a sentirse mal él y va a ser un problema también en cómo se relaciona con el resto. Entonces el tema de la cultura de trabajo, aunque ustedes digan, no, yo no tengo eso, vean cuáles son las reglas, normas, valores, los no negociables que tienen en su oficina, en su departamento, en su empresa, y comuníquelas eficientemente a esa nueva persona que viene y van a ver cómo se ajusta a las reglas de esta nueva casa donde va a entrar. Y finalmente, el tema de los procesos, lo que decíamos en un principio. Ustedes deben tener en la mayor cantidad posible todo documentado para que esa nueva persona que viene, si bien va a tener una inducción previa a lo mejor de la persona que está dejando el puesto, le está reemplazando, puede que en algún punto la persona se pierda, se olvide o alguna cosa pase. Entonces el tema de tener los procesos bien documentados va a hacer que cualquier persona con leer eso y tener las habilidades técnicas necesarias pueda ejecutarlo. Sí, y de ahí ya para cerrar, yo les digo con dos herramientas más. Si es que ustedes no tienen una persona encargada de levantar procesos, ahora con la inteligencia artificial es mucho más sencillo. ¿Qué les sugiero yo? Métanse a ChatGPT, la opción de micrófono y láncenle todo el proceso. Mientras más detallado, mejor. Siéntense una hora a conversar con su equipo y toda esa sopa láncenle a ChatGPT a que les prepare un texto. Ese texto le meten a Cloud con un buen prompt y les va a ayudar a levantar el proceso muy bien. Pídanle que les califique sobre 100 y ahí van viendo mejoras. Y ya para cerrar el tema de la capacitación, siempre en Gulpi nos funcionamos con una metodología de 3 fases que ya hemos mencionado en este podcast también, que cómo es. Yo contrato a una persona, primero, le enseño y esta persona me ve cómo yo hago las responsabilidades. Obviamente esto lo hace la persona que está haciendo de la empresa. De ahí una segunda fase de lo hacemos iguales, es decir, ya te enseñé, vamos haciendo juntos, resuelvo dudas. Y una tercera fase de ya te toca hacer a ti. Pero no es un, oye, te toca hacer a ti y te quedaste ahí, sino a ver, tú haz y yo te voy supervisando y dando feedback. Eso a nosotros nos ha funcionado súper bien. Esperamos que este capítulo haya sido de mucho valor. Pongan en práctica estas herramientas y nos vemos en un siguiente episodio. Chao, chao.